Dice, la descomposición de un compuesto A en fase gas, A que produce 2R, ojito, fase gas. Volumen, no lo sé, hay que determinarlo. A que produce 2R se lleva a cabo en un reactor intermitente a volumen constante. Ok, ya, nos lo dice el problema, volumen constante. ¿De dónde se obtienen los datos siguientes? Cuando se alimenta una mezcla gaseosa que consiste de 20% mol de A, fracción mol, y 80 de un gas inerte. Temperatura 500 grados Celsius en Kelvin. Y nos dan los datos de presión y datos de tiempo. Determine el orden y la constante de velocidad de reacción. Y ya, ¿no? Lo mismo de todos los problemas. Lo primero que hay que hacer es plantear una cinética general para esa reacción. En este caso, K que multiplica los reactivos. Y no conocemos el orden. Como no conocemos el orden, pues la planteamos así, de manera general. Con esta ecuación cinética nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, método diferencial o método integral. Para el método diferencial, para el método integral necesitamos tiempo y XA. Y para el método integral necesitamos tiempo y CA. En este caso nosotros tenemos tiempo y presión. ¿Ok? Pero, pues, del formulario tenemos, pues, como es a volumen constante en fase gas, pues podemos ocupar una ecuación que nos dice que la presión varía, porque la presión total del sistema es igual a la inicial, 1 más el factor de cambio. ¿Sí? Como ya tenemos eso, pues podemos calcular todo lo demás. Despejamos XA, PT entre P0, y XA nos quedaría como esto menos 1, y el factor de cambio pasaría dividiendo. Y así podremos sacar valores de XA con mis presiones. Y tendríamos tiempo y XA para un método integral. Así que sustituimos. Solamente voy a sustituir el primero, porque todo lo demás lo vamos a hacer en la calculadora. Presión total, 760, 760. Presión inicial, o sea, la presión en el tiempo cero, que es 760. En el tiempo cero es esto. Menos 1 entre el factor de cambio, que no lo conocemos, hay que calcularlo. El factor de cambio es delta N sobre A por Y. Delta N sobre A es coeficientes estequiométricos de mis productos, 2, menos el de mi reactivo, 1, entre coeficiente estequiométrico de mi reactivo por su fracción mol. El factor de cambio sería 0.20, 2 menos 1, 1, entre 1, 1, 1 por 0.20, 0.20. Es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que sí está variando, hay algo que está variando. Como el volumen es constante, pues de gases ideales solamente nos queda una. Si el volumen es constante, la presión es la que varía. Si la presión es constante, el volumen es el que varía. Es positivo, quiere decir que la presión va incrementando. Y lo vemos en los datos. Pasan 20 minutos, más presión. 40 más presión y así
hasta 845. Va variando la presión con respecto al tiempo. Eso quiere decir que sea positivo. Y pues ese cálculo nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque al principio no hemos transformado nada. Para no hacerlo todo, pues nos vamos a ir a la calculadora. Vamos a cerrar todo lo que tengamos abierto. Vamos a abrir un nuevo Excel 1.1 para que nos arrastren cálculos. Y le ponemos, tengo tiempo, tengo presión y vamos a calcular XA. Metemos los datos. Metemos presión. Y metemos XA. XA es una ecuación que ya sacamos, que nos dice igual control división, la presión total es B1, la inicial es fija, 760, menos 1 entre punto 20, que es nuestro factor de cambio. Enter, seleccionamos la casilla, dejamos apretado nuestro botón de en medio, arrastramos hacia abajo, Enter. Y nos calcula automáticamente pues todos los datos de conversión. La conversión va a ir aumentando porque la conversión nos está indicando cuánto porcentaje hemos transformado de nuestro reactivo limitante. Entonces, como va a ir avanzando el tiempo, vamos a ir acabando nuestro reactivo. Por eso tiene que ir aumentando. Si va disminuyendo, algo estamos haciendo mal. Ahora sí, ya tengo datos de tiempo y XA. Tiempo y XA. Puedo hacer método integral. Y el método integral ya lo hemos visto, es súper sencillo. Agarramos la ecuación cinética, lo dejo en método en ecuaciones diferenciales, pongo el balance, separo términos semejantes. Esto que está multiplicando pasa dividiendo y el diferencial pasa multiplicando. Ya dijimos que ese diferencial se queda como tiempo y la otra se queda integrada. Lo integramos de 0 hasta XA. Y ya, tenemos toda nuestra ecuación. Ese es el método integral, ¿vale? Muy sencillo. Ahora ya tenemos datos de tiempo. Ahí donde dejé el tiempo. Pasa dividiendo. Tenemos datos de tiempo y datos de XA tabulados. Lo único que no conocemos es K, ¿vale? Y CA 0. Recuerden que también de formulario tenemos que podemos sacarla con esta ecuación o con esta ecuación de acá. Fracción mol, presión inicial, 1 atmósfera, R, 0.08204, atmósfera litro mol Kelvin y temperatura en Kelvin, 273. Le puse 1 porque son 760 milímetros de mercurio la inicial, que es una atmósfera, ¿no? Calculamos la concentración. Y nos da 0.00315. Atmósfera con atmósfera se van. Kelvines con kelvines se van. Nos queda mol por litro.
Ya tenemos concentración inicial, ahora sí, tenemos todo. Podemos sustituir y dejar K. Ahora, ¿cuál es el chiste del método integral o para qué queremos hacer el método integral? Pues el método integral, nosotros tenemos que proponer órdenes hasta que nuestra K sea constante. ¿Vale? Ya tenemos tiempo, tenemos XA. Propongo una para que el otro me dé constante. Aquí lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Normalmente tendríamos que estar adivinando qué orden es. Y para no estar adivinando, pues nosotros lo vamos a programar. Aquí en el Excel le vamos a poner orden, le vamos a poner NDA y le vamos a poner 1. ¿Ah? Vamos a empezar el cálculo. Esto es igual a todo esto. Control división 0.00315. El tiempo es A1 por la integral de 0 hasta C1. 1 control división y todo lo de abajo. 0.00315. 1 menos X elevado a la signo de pesos de signo de pesos 2, que es nuestra casilla de orden, ¿no? D2 es el 1 que pusimos. Y los signos de pesos están aquí. Al lado de su G, este botoncito que les da el signo de pesos de signo de pesos 2. Oye, Neri, ¿por qué pusiste signo de peso, el signo de pesos? Ah, pues muy sencillo. Lo que nosotros queremos, o más bien dicho, lo que nosotros hacemos cuando seleccionamos la casilla y arrastramos, es estar corriendo nuestro valor. Por ejemplo, aquí es C1 y aquí va a ser C2. Y abajo va a ser C3, C4, C5, etcétera, ¿no? Pero nuestra casilla con los signos de pesos, signo de pesos de 2, y en la última va a ser signo de pesos de 2. O sea, lo estamos anclando, es un anclaje para que siempre sea signo de pesos de 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esto no es constante, lo único que yo tengo que hacer es cambiar este valor hasta que me dé constante. Y ya. Si nosotros no lo hacemos así, vamos a estar cambiando y haciendo una y otra vez este cálculo hasta que nos dé constante. Esto lo hacemos para que ya con un solo cálculo quede fijo, quede constante. Y tiene una regla general. Si el valor de K aumenta, disminuyo el orden. Si el valor de K disminuye, aumento el orden. Como aquí, empezamos con 1. Como aquí está disminuyendo, pues yo lo aumento, 1.5. Sigue disminuyendo, pues 2. Aquí ya se puede decir que es constante. Sube y baja en un mismo rango, de 4 a 3.95. ¿Vale? Entonces podríamos decir que ese ya es correcto, aunque ustedes lo pueden acercar más, porque pues ya está programado. Pero a algunos de los profesores pues no les gusta que esté tan exacto. Entonces, 2 está bien, está relativamente constante. Entonces, una K promedio, tenemos que promediarlo, que prácticamente es 4, ¿no? El orden sería de 2 y las unidades de K pues van con ese orden. Mol por litro a la 1 menos N, que es 2, nos da menos 1. Tiempo, como está en minutos, minutos a la menos 1. Y ese sería la respuesta. 3.96, 4, ¿no?
y el orden de 2. Y esto es lo que nos pide este problema.